Este próximo domingo se cumplen 2 años del cierre de frontera y la Fiscalía General de la Nación en Colombia elaboró un voluminoso expediente de más de 1.500 páginas y 5 tomos. Y hasta el día de hoy está completamente archivada esa investigación. A eso se suma que junto con el Colegio de Abogados Litigantes del Norte de Santander, que preside Rafael Humberto Villamizar Ríos, y también integran Orlando Borges y otros más, intentamos una denuncia como víctima del cierre fronterizo para que se abriera una investigación, y el día 14 le dieron entrada en la Fiscalía Local de Cúcuta. El 15 lo enviaron a Bogotá. Intentamos un derecho de petición el día 27 de junio. El día 5 de julio lo devolvieron a Cúcuta con el argumento que de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía pues tenía que darle atribuciones a Cúcuta, y Cúcuta lo devolvió a la Cancillería. Esto es un tema estrictamente jurídico. Colombia tiene la obligación jurídica, política, moral y humana de investigar los graves daños morales y económicos causados a Colombia, al norte de Santander, con el cierre fronterizo y las deportaciones forzosas. Hemos denunciado a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, las deportaciones forzosas, que es un hecho notorio que todo el mundo vio, los desplazamientos forzosos de colombianos y venezolanos hacia Cúcuta a partir del 20 de agosto del 2015, pues son hechos de grave violación de derechos humanos. El presidente Juan Manuel Santos anunció el día 1 de septiembre del 2015 que el fiscal general de la Nación le había informado que habían elementos para enjuiciar al alto gobierno venezolano en la Corte Penal Internacional en La Haya. Y si habían elementos en esa época, ¿por qué no los enjuician en Colombia cuando hay jurisdicción plena? Aquí se destruyeron más de 5 puentes internacionales en las cuencas altas del río Táchira. Son delitos cometidos simultáneamente a ambos lados del río Táchira. La deportación forzosa se materializa cuando el deportado pasa la mitad del puente. Hay 1.500 deportados. Le destruyeron la vivienda a más de 200 colombianos. Hay denuncias de violaciones sexuales por parte de guardias nacionales contra mujeres colombianas. Eso obliga, de acuerdo al artículo 14 y 16 del Código Penal colombiano, a abrir una averiguación. Por eso estamos ejerciendo una acción de tutela por violación al debido proceso, violación al derecho a petición, violación al acceso a la justicia y la obligación de la Fiscalía General de la Nación de abrir las averiguaciones penales correspondientes. Por eso estamos haciendo ese recurso de tutela hoy ante el Tribunal Superior de Bogotá, asistido de los abogados Orlando Borges y Rafael Humberto Villamizar, contra el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, quien es responsable de encubrimiento de los crímenes cometidos por Nicolás Maduro en la frontera colombo-venezolana. Aquí hay un voluminoso expediente que tiene 400 páginas, donde hemos probado, además de ser un hecho notorio, el que se violaron gravemente los derechos humanos en Colombia, en las zonas fronterizas. Basta de impunidad. El fiscal general de la Nación está obligado por mandato de la Constitución Política de Colombia y por mandato del Código Penal a investigar estos hechos. Hay más de 2 millones de víctimas. Los colombianos que viven en el norte de Santander y los que vivimos en el Táchira somos víctimas del cierre fronterizo. Hay más de 70 millones de víctimas indirectas y 2 millones de víctimas directas. Entonces hay pruebas suficientes para enjuiciar a Nicolás Maduro. De acuerdo al artículo 27
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuando se enjuicia por crímenes de lesa humanidad a un jefe de Estado, desaparecen los privilegios y las inmunidades. Hay suficiente doctrina y jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana y de la Corte Suprema de Justicia de Colombia de que este país tiene plena jurisdicción para enjuiciar juicios, para iniciar juicios como el caso de los crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro. Diputado, algo muy importante, se dice que con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se ha generado pues una preocupación por parte de los ciudadanos y se ha incrementado de una u otra forma la salida de venezolanos hacia territorio colombiano y hacia otros países. ¿Cuál es su análisis sobre esta situación? Hay un desplazamiento forzoso. De acuerdo a algunos análisis, más de 2 millones de venezolanos han salido en un éxodo hacia el exterior. Y el primer punto de encuentro es la frontera, la salida tanto por el puente internacional Simón Bolívar como por el puente internacional Francisco de Paula Santander. La situación es crítica porque están saliendo gente de todos los estratos sociales y económicos. Aquí hay también en este momento varios magistrados que fueron electos de manera soberana por la Asamblea Nacional, y Nicolás Maduro, que es prácticamente un dictador, ordenó públicamente encarcelarlos. Y así como esos magistrados, hay también muchos venezolanos que están siendo perseguidos. En este momento están procesados 21 alcaldes venezolanos de la oposición, y esa gravísima situación pues está generando incertidumbre, hambre, miseria. En Venezuela se está cometiendo el delito de exterminio, tipificado en el artículo 7 de la Corte Penal Internacional por falta de alimentos y medicinas. El delito se tipifica cuando se somete a un pueblo de manera sistemática a la escasez de las necesidades básicas. También está tipificado el delito de apartheid contra los diputados indígenas de Amazonas, que fueron sometidos a una persecución y a quien le violaron sus derechos políticos. Está tipificado el delito de deportaciones forzosas, de acuerdo a los propios estatutos de la Corte Penal Internacional. Venezuela cerró la investigación a través de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. La Corte Penal Internacional la tiene controlado el régimen por todo el lobby y la diplomacia petrolera, ya que Holanda, a través de la Royal Dutch Shell, tiene acceso a un lobby para controlar y paralizar las investigaciones internacionales. Por eso Colombia, de manera soberana, está obligada a través de sus jueces a investigar los crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro, del presidente, del propio ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y miembros del alto mando militar, el Tribunal Supremo de Justicia en pleno, investigar también los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo a través de tantas muertes debido a que el Consejo Nacional Electoral ha sido culpable. Ellos están cometiendo el delito de violación de tratados internacionales, asociación para delinquir y abuso de poder. Colombia, que ha sido un país que ha en su época crítica emigrado mucha gente a Venezuela. Venezuela ha sido un país anfitrión. Le pedimos esa reciprocidad en este momento. Tachirense que no tenga la abuelita o la madrina colombiana es igual al norte santanderiano que no tenga familia al otro lado del río Táchira. Por eso en este momento necesitamos la comprensión. Sabemos que la solidaridad internacional es fundamental para superar la crisis, pero no puede haber impunidad. Maduro, tarde o temprano, tiene que ser procesado por la justicia nacional o internacional. Hay dos vías. La vía de la jurisdicción universal, como la que impulsó Baltasar Garzón en España contra el dictador chileno Pinochet, o la vía de la territorialidad objetiva, que se procesa cuando un hecho ocurre en el exterior y se desarrolla en Colombia. La acción de las exportaciones y la destrucción de los pasos fronterizos internacionales fueron en Venezuela, pero repercutieron en Colombia, porque los puentes se volaron a ambos lados del río Táchira.
es un delito transfronterizo o binacional. En otras palabras, como venezolano, vinculado a familias colombianas, porque mi esposa es descendiente de colombianos y mis hijos también tienen abuelos colombianos, le exijo a la justicia colombiana actuar en defensa de las miles de víctimas del verdugo, el carnicero, el responsable del nuevo holocausto del mundo, como es Nicolás Maduro Moro, quien incluso siendo oriundo de Colombia, o por lo menos teniendo el 50% de sangre colombiana, ha sido el peor enemigo de los colombianos a quienes ha perseguido de manera implacable. ¿Qué piensa de la reciente declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dicho que no descarta una intervención militar en Venezuela? El responsable de la violencia en Venezuela ha sido el régimen, que la han desatado contra jóvenes y contra demócratas en la calle. Nosotros no somos partidarios de una intervención militar en Venezuela, pero el régimen es el que está propiciando ese tipo de reacciones cuando cierra todas las posibilidades. La violencia de negarle el derecho al referendo revocatorio al pueblo, la violencia de postergar las elecciones a gobernadores y ahora quererlas hacer de manera atropellada, la violencia generada por una prostituyente o constituyente que es inconstitucional e ilegal. El régimen está propiciando la violencia. La comunidad internacional tiene que acompañar a Venezuela. Lo que le ocurra a Venezuela repercute en Colombia y lo que le ocurra a Colombia repercute en Venezuela. Así que nuestra salida es democrática, electoral, pero lamentablemente el régimen va a salir como llegó, de manera violenta. Va a haber, al final se están agotando las vías democráticas y electorales y lamentablemente el propio régimen no está dando otra posibilidad que una revuelta popular en Venezuela. Pero, diputado, ¿cómo va a ser la participación de la oposición en las elecciones citadas por la Asamblea? Bueno, eso es un tema polémico. Algunos están de acuerdo con hacerlo y otros que no. Pero hay una reflexión. En el caso del Táchira, dejamos que vuelva a repetir como gobernador José Gregorio Villalma Mora, que es el que ha propiciado el cierre de la frontera. O sea, es un tema filosófico y político, pero también es un tema práctico. Hoy se está escribiendo en estos momentos José Gregorio Villalma Mora para pretender repetir. Bueno, toda la oposición tiene que unirse alrededor de cerrarle el paso a Villalma Mora, porque después debatiremos los otros temas, pero en este momento, en el caso concreto del Táchira, nosotros tenemos que buscar una opción de triunfo frente al que ha propiciado el cierre de la frontera, como es José Gregorio Villalma Mora. Pero, diputado, se está anunciando la apertura de la frontera para el partido Colombia-Venezuela. ¿Cree que están dadas las condiciones y las garantías para que los colombianos vayan a ver el partido? Mira, ese es un tema que no lo puedo explicar en el sentido de que los aficionados hacen el esfuerzo por ir a cualquier lugar y Venezuela tiene que darle las garantías a los colombianos para que vayan. Pero en el caso concreto, en Venezuela hay inseguridad personal, hay inseguridad jurídica, hay inseguridad política, hay hambre, hay miseria. Entonces, el fútbol pasa a un segundo plano frente a la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela. Doctor, ¿hay garantías para que se lleven con transparencia las elecciones del próximo mes de octubre? No hay transparencia, pero hay que hacer el esfuerzo de ganar en todo el país, aunque el régimen ya ratificó a las 4 rectoras que son compinches, para no emplear otra palabra, del régimen, y en la práctica destituyó al único rector demócrata, que es Luis Emilio Rondón. En otras palabras, en Venezuela el fraude está por todos lados. La Asamblea Nacional ganó mayoritariamente las 2/3 partes e inventaron que en Amazonas había habido un fraude, crearon un video falso, lo convirtieron en un hecho comunicacional y plantearon un supuesto desacato que no existe desde el punto de vista constitucional. Es un conflicto de poderes entre un poder legítimo como la Asamblea Nacional, emanado directamente de la voluntad popular, y un poder indirecto de segundo grado como es el Tribunal Supremo de Justicia. En otras palabras, el fraude
es inocultable, es gigantesco. Tenemos que seguir los demócratas luchando porque tarde o temprano vamos a rescatar la democracia, la libertad y la justicia. Por eso estamos propiciando acciones como el enjuiciamiento de Maduro en Colombia y emplazamos al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, a que deje de ser alcahuete de la justicia colombiana y ordene el enjuiciamiento de Nicolás Maduro porque hay suficientes pruebas. Yo soy profesor de metodología de la investigación, me dediqué personalmente con una ONG, la Fundación El Amparo, y con 22 profesionales en Venezuela, incluyendo 12 abogados, a documentar esta información. Así que, señor fiscal, le exijo como parlamentario venezolano jubilado, le exijo como padre de hijos vinculados a Colombia y esposa descendiente colombiano que usted actúe.